Muy bien, voy a invitarles, por favor, para que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios. Vamos a ir al capítulo número 1 de Efesios. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos ayer. Leeremos varios versículos porque lo que esta mañana quiero compartir con ustedes, pues nos va a llevar por todo el libro de Efesios. A, eh, Va a consistir más bien en un recorrido por el libro de Efesios. Por supuesto, no es un recorrido exhaustivo, va a ser un recorrido básico del libro de Efesios, pero específicamente nos vamos a concentrar en el tema de la batalla del cristiano, la lucha espiritual. Porque como hemos venido hablando acerca de la santidad, hablamos durante las 3 sesiones del día de ayer sobre la santidad de Dios, que es nuestra amenaza, nuestro peligro, porque la santidad de Dios nos condena. Hablamos de la santidad de Cristo, que es nuestro refugio, porque la santidad de Cristo nos justifica. Su santidad, hablando de su santidad en su encarnación, de su obediencia a los 10 mandamientos, es lo que nos justifica a nosotros. Nos podemos refugiar en Él. Esa es la razón por la que cualquier persona que está fuera de Cristo está en peligro. El más grande peligro que tú tienes si tú estás fuera de Cristo, si no eres cristiano, si no te has convertido, no te has arrepentido y has creído en Cristo. El más grande peligro que hay contra ti es la ira de Dios, la santidad de Dios. Dios es un Dios infinita, incomprensiblemente santo, perfectamente santo. Y esa santidad es destructiva para los que la violan. Y todos la hemos violado, absolutamente todos. El único que la cumplió perfectamente, el único que se ajustó perfectamente a esa santidad, cumpliendo los 10 mandamientos, manifestando en su vida todos los frutos del Espíritu Santo, encarnando en su vida las bienaventuranzas, el amor, fue el Señor Jesucristo. Es el único. Y Él es el único que nos ofrece refugio. Así que de eso hablamos el día de ayer, de la santidad de Dios, de la santidad de Cristo, y hablamos de la santificación del Espíritu Santo, a aquellos que están protegidos bajo la justicia de Cristo por la fe, pues el Espíritu Santo los santifica primero de una manera permanente, regenerándolos, escribiendo las leyes, los 10 mandamientos en la mente y en el corazón de los que han sido regenerados. De manera que les cambia su naturaleza y les da una inclinación hacia lo santo y un menosprecio por el pecado. Sin embargo, en el cuerpo, en nuestro cuerpo físico todavía y en nuestro interior quedan remanentes de pecado. Eso es algo como decir que hay una guerra de guerrillas, hay terroristas dentro de nosotros en sentido espiritual, ¿no? Hay terroristas, los terroristas no gobiernan, no tienen el control, pero los terroristas causan daño, los terroristas atacan y causan terror, por supuesto, por esa razón les llaman terroristas. El pecado en el cristiano es una especie de guerra de guerrillas, estamos envueltos en una guerra, en una batalla, pero como cantábamos hace un momento, la batalla es del Señor, la guerra es del Señor, y las fuerzas son del Señor, y la victoria es del Señor. Pero tenemos que aprender a pelear esa batalla. Es la batalla por la gloria de Dios, la batalla por la santidad. Todos los seres humanos tienen batalla en la vida, por supuesto. Pero los inconversos tienen una lucha y nosotros también la tenemos. Por ejemplo, la lucha de criar nuestros hijos, la lucha de trabajar, la lucha del tráfico, la lucha de pagar nuestras deudas, la lucha de la salud, la lucha, absolutamente todo este tipo de batallas que lo tienen los inconversos y los cristianos. Pero los cristianos tenemos una batalla diferente. Nosotros no solamente luchamos por la supervivencia cotidiana y los conflictos diarios y personales, sino que luchamos por nuestra alma.
por la santificación de nuestra alma. Luchamos porque Dios nos ha llamado a un propósito que está revelado aquí en la Escritura. Luchamos porque hay una nueva naturaleza en nosotros y nuestros enemigos son peculiares. Así que esto es lo que vamos a considerar esta mañana. Vamos a considerar la batalla que nosotros libramos. Y por supuesto, esta es una batalla muy compleja, una batalla muy amplia. Vamos a hablar de tres aspectos de esa batalla. Un aspecto es un aspecto interno, una batalla interna, subjetiva en cierto sentido. Es la batalla de la certeza de nuestro llamado, de nuestra salvación. La certidumbre de la fe. Así se refiere a esa batalla el libro de Hebreos, la certidumbre de la fe. O sea que siendo cristianos, nosotros como cristianos, habiendo sido llamados, habiendo creído en Cristo, todavía luchamos una batalla por esa certidumbre. Vamos a explicarlo más detenidamente. Vamos a hablar sobre la batalla de nuestro caminar, la batalla por caminar dignamente conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Esta es otra batalla del cristiano. Y luego vamos a hablar de la batalla en contra de las potestades satánicas, en contra de las acechanzas del diablo. Y Efesios habla de esos tres aspectos de la batalla. Hablemos en primer lugar, hermanos, de la batalla de la certidumbre de la fe, o la batalla por la certidumbre de la fe. Hay una historia muy interesante, y todas las historias de este libro son muy interesantes. Me refiero al libro de El progreso del peregrino, que yo mencioné ayer también. En este episodio, un hombre llamado Esperanza, que acompaña a Cristiano, que es el personaje principal, están en una conversación y hablan de cómo ellos se han encontrado con otros personajes. Uno de ellos se llama Ignorancia. Se encontraron con un personaje llamado Ignorancia, con otro personaje que se llama Vuelve Atrás y otro personaje que se llamaba Poca Fe. Estos personajes son muy interesantes, hermano, y describen algo de esto que quiero referir cuando hablo de la lucha por la certidumbre de la fe. Ignorancia estaba muy seguro de que era salvo. Él venía de un pueblo, según dice, que se llamaba Ideas Fantásticas. Y estaba muy seguro que era salvo, pero era ignorante. No era salvo, no era creyente, pero según él sí. Así que él tenía una falsa certidumbre. Y de esos hay muchos, porque eso describe mucha gente que se sienta en las bancas los domingos, que va a las iglesias católicas y a las iglesias evangélicas, a las iglesias pentecostales y a las iglesias reformadas. Gente con falsa certidumbre de fe, ignorantes. Y nosotros tenemos que pelear la batalla para no ser ignorantes, para tener una certidumbre de fe bíblica. Bueno, el otro personaje en este episodio se llamaba Vuelve Atrás. Ya ustedes se imaginarán por qué se llamaba Vuelve Atrás. Porque se había acobardado en el camino, se había desanimado y se había vuelto para atrás. El otro personaje se llamaba Poca Fe. Poca Fe es un personaje interesante porque este sí era verdaderamente salvo. Este iba para la ciudad celestial. Pero se llamaba Poca Fe, y el nombre es obvio, ¿no? El nombre nos dice por qué razón se llamaba Poca Fe. Y se cuenta la historia de Poca Fe. Poca Fe padecía como de sueño, se quedaba dormido. Y un día estaba dormido, se queda dormido, y llegan tres bribones, tres bandidos a atacarlo. Uno de los bandidos se llamaba cobardía, el otro desconfianza y el otro se llamaba culpa. Lo atacaron. Cobardía le quitó la bolsa. Desconfianza lo derribó. Y culpa le dio un garrotazo en la cabeza. Así que el pobre Poca Fe
se quedó sin dinero para todo el camino y siguió por todo su camino hacia la ciudad celestial sin dinero. Le quedaron unas pocas monedas sueltas por ahí. Con esas pocas monedas él se sostenía, pero apenas sobrevivía en el camino. Le quedaron las joyas no se las robaron, unas joyas muy preciosas, pero esas joyas no tenían ningún valor en el camino por donde él iba, no las podía usar aquí en su camino porque la gente no las apreciaba, solo las apreciaban en el lugar hacia donde iba. Y también le quedó el pergamino, que era la entrada, el ticket de entrada a la ciudad celestial. Quiere decir que él tenía las joyas, tenía lo más precioso, tenía el pergamino, pero perdió todo el dinero que le servía para ir tranquila y cómodamente en el camino. Así que él siempre iba mendigando, siempre iba contando sus historias de tristeza, siempre iba deprimido. Acabamos de hablar de la depresión en la escuela dominical. No tenía certeza, siempre iba dudando. Esa es una batalla de los creyentes, hermanos. La falta de certeza, de certidumbre en nuestra fe. Ahora, el libro de Efesios nos habla de algunas de las cosas más preciosas que nosotros recibimos de parte de Dios. El capítulo 1 de Efesios probablemente sea uno de los más profundos teológicamente, entre tantos pasajes profundos que hay en la Escritura y especialmente en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo comienza diciendo en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pablo está hablando acá de una bendición espiritual en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo, de una elección soberana, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Fue un acto de amor de parte de Dios el habernos escogido, pero fue un acto soberano, un amor soberano. Es un amor que nadie se lo gana, es imposible ganárselo, pero Dios soberanamente prodigó ese amor antes de la fundación del mundo a sus elegidos. Y Pablo explica esto. Y luego él habla de todo lo que se deriva de esa elección, todas las bendiciones. Nos escogió en Él, dice en el verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha. En el verso 5 dice que nos predestinó para ser adoptados suyos por medio de Jesucristo. En el verso 6 dice que esto es para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el verso 7 dice que nos dio redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el verso número 9 dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. En el verso número 11 dice que nos dio herencia, nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad para que seamos para la alabanza de su gloria. En el verso número 13 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todas estas son cosas que Dios hizo soberanamente. Pero esto, hermanos queridos, está describiendo lo que nosotros podríamos llamar la posición del cristiano. Es decir, esto es un decreto divino, es una determinación divina. Y Dios le otorga eso a sus hijos, a todos aquellos que son convertidos, a todos aquellos que han venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, han sido regenerados y han venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, son salvos, se convirtieron, los elegidos de Dios que reciben esas cosas. Esas son las joyas nuestras. Están allí, es un decreto legal. Es como cuando alguien llega a un país extranjero y obtiene su residencia y posteriormente obtiene la ciudadanía. Es extranjero, pero ahora es ciudadano de ese país. Sin embargo, cuando la gente lo ve, él no luce como los locales, luce extranjero y habla como extranjero, pero es ciudadano. Su joya es el pasaporte y la ciudadanía. Es un decreto legal del gobierno. Aunque luzca y aunque hable como extranjero, y quizá le gusta comida extranjera,
en cierto sentido, pero es ciudadano. Es decir, es un decreto legal. De esto está hablando el apóstol Pablo acá. Está hablando de la posición que Dios le otorga a los suyos. Por eso dice cosas como, por ejemplo, que nosotros estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esa es una cuestión de posición, es una determinación divina. Pero ese extranjero que ya tiene el pasaporte y que ya tiene la determinación gubernamental, oficial, de que es ciudadano, ese extranjero tiene que aprender la costumbre de la nación en la cual está viviendo. Tiene que aprender el sistema, tiene que aprender a vivir de acuerdo a ese sistema, porque no es el mismo sistema del país de donde viene. Si no, no va a funcionar bien. Tiene que adaptarse, porque adquirió esa ciudadanía. Y esto es lo que sucede con los creyentes también. Dios nos da una posición, pero nosotros necesitamos cultivar nuestra condición de creyentes. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, si ustedes vienen conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo número 5. Primera de Corintios, capítulo número 5. Está hablando él acerca de pecados que hay en la iglesia y que no deberían de haber en la iglesia. Y amonesta a los corintios para que se limpien de esos pecados. Y en el capítulo 5, verso número 6, él les dice: no es vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Le está diciendo a los corintios: límpiense. Límpiense de la vieja levadura. Ustedes ya no son vieja levadura. Límpiense para que sean nueva masa, como sois. Noten ustedes lo que le está diciendo. Él está diciendo: sean lo que son. O sea, les está invitando para que ellos obtengan, vivan, encarnen, experimenten lo que son. Porque el problema que está tratando acá Pablo en este capítulo en particular, es que dentro de la iglesia había un pecado, en ese momento había un pecado que ni siquiera entre los gentiles se nombraba. Así que Pablo les recuerda: ustedes no son eso, ustedes son nueva levadura, pero tienen que limpiarse para ser lo que son. Vengan a Romanos capítulo número 6, por favor. Pablo dice algo similar acá. En el capítulo 6, Pablo explica acerca de nuestra unión con Cristo. Estamos muertos con Cristo, hemos resucitado con Cristo, tenemos una nueva vida. Pablo dice en el capítulo 6, verso 6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, cuando Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, eso es una declaración legal. Eso es nuestra posición, porque ninguno de nosotros hemos sido crucificados con Cristo literalmente. Pero cuando Cristo murió en la cruz, los que creemos en él, los que se convierten a Cristo, son crucificados con él legalmente. Es decir, nosotros estamos muertos al pecado juntamente con Cristo por declaración divina, por la fe. Y se nos atribuye a nosotros la muerte de Cristo, de manera que morimos al pecado, y se nos atribuye la resurrección de Cristo, de manera que tenemos una nueva vida
y somos exaltados juntamente con Cristo. Estamos sentados a la diestra del Padre. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero Pablo está hablando aquí de algo que sucede dentro del ámbito de la determinación, del decreto divino. No sucede literalmente en nuestras vidas actuales. Es como tener el pasaporte. Pero eso no te cambia el acento, ni te cambia tu cultura, ni te cambia la apariencia física, pero te cambia tu estado legal. Bueno, sigamos leyendo. Pablo dice, verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. Verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Noten ustedes, él está diciendo que nosotros ya estamos muertos con Cristo. Pero luego en el verso número 11 dice, vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Aprendan ustedes, alimenten ustedes su entendimiento, su conciencia, para saber que están muertos. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto es lo que Pablo está diciendo acá. Está hablando, hermanos, de adquirir la certidumbre de la fe. Está hablando de adquirir esa convicción interna de lo que tenemos. Y eso es una batalla. Porque todos nosotros, especialmente en momentos, en varias circunstancias, en algunas ocasiones, por nuestra inmadurez, cuando somos nuevos cristianos, de repente suceden cosas en nuestra vida, sea un pecado que cometemos, sea alguna situación que atravesamos, sea un comentario que escuchamos o alguna literatura que leemos, y de repente se conmueve nuestra fe y dudamos si esto es verdad o dudamos si somos cristianos. Y puede ser algo realmente abrumador. Y esa es una batalla que hay que pelear. Vengan conmigo, por favor, al libro de Josué, capítulo número 1, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 1, Dios le habla a Josué. Ellos están a punto de entrar en la tierra prometida. Están en la frontera misma para entrar a la tierra prometida. Moisés acaba de morir. Están a punto de entrar. Ellos salieron de Egipto para poseer la tierra prometida. Dios le había dado 500 años atrás la promesa a Abraham de que le iba a dar esa tierra. De manera que por 500 años ellos anhelaron, desearon, oraron, esperaron, lucharon por esa tierra y ahora están a punto de entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios le habla a Josué y le dice lo siguiente, capítulo 1, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, hermanos, aparece un factor que ellos no habían tomado en cuenta o que era necesario que ellos entendieran, que la tierra era de ellos. Dios se las prometió. Desde hacía 500 años se las había prometido. Pero ahora les agrega este detalle. Tienen que poner el pie sobre la tierra. Yo les he entregado a ustedes todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Tienen que entrar, tienen que pelear, tienen que luchar, poseer y poner el pie sobre la tierra. Era de ellos, pero tenían que luchar. Tenemos que luchar por la tierra.
Yo tengo que luchar por mi tierra, hermanos. Ustedes tienen que luchar por su tierra. Lo que Dios nos ha dado es nuestro, pero tenemos que poseerlo. No sea que nos pase como poca fe. No sea que nos roben, hermano, el dinero del camino. No sea que nosotros lleguemos a la tierra prometida, pero como por fuego. No sea que edifiquemos nosotros con madera, con heno o con hojarasca y se queme todo lo que nosotros hemos edificado y hemos hecho. Y estamos hablando aquí de gente salva. Lo que Pablo habla acá, regresando a Efesios, hermano, todas estas cosas maravillosas del capítulo 1, es lo que Dios nos ha dado, son nuestras joyas, es nuestra riqueza. La Biblia dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Pero nosotros tenemos que crecer, precisamente por eso, tenemos que crecer en la conciencia, en el entendimiento, en la convicción, en la certeza de ese tesoro. Pero eso hay que pelearlo. Si tú no lo peleas, si tú no batallas por eso, tu vida va a ser pobre, mediocre, no va a ser fructífera. Y noten ustedes, hermanos, lo que Pablo hace, después de hablar de todas esas cosas maravillosas que Dios en su decreto eterno, en su soberanía, ha determinado, y están escritas aquí en el capítulo 1, del verso 3 al verso 14, Pablo en el verso número 15, comprendiendo que esto es una batalla, comprendiendo que ahí no se termina todo, que la santidad no entra por ósmosis, que la santidad no entra automáticamente y que hay que pelearla. Y la convicción no entra automáticamente, hay que pelearla. Pablo dice lo siguiente en el versículo 15, capítulo 1. Por esta causa. ¿Por qué causa? Por causa de todo lo que Dios ha hecho, por causa de todo lo que Dios ha determinado y ha decretado. Y por causa de que ellos han creído. Porque él en el versículo número 13 les dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces Pablo dice, por esta causa, por lo que Dios ha hecho y porque ustedes lo han creído y lo han recibido. Por esta causa, habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ustedes necesitan espíritu de sabiduría, necesitan espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Ustedes ya poseen ese tesoro, ustedes lo han creído, les pertenece, pero ustedes tienen que anhelar, buscar, y yo estoy orando para que reciban espíritu de sabiduría y de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Él continúa diciendo en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, que sepáis cuál es la esperanza y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, que sepáis cuál es la esperanza, que sepáis cuáles son las riquezas y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Pablo menciona aquí 4 cosas, hace 4 peticiones. Una, que lo conozcáis a Él, que se recibáis espíritu de sabiduría para conocerlo, que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, que sepáis cuál es la herencia, las riquezas de la herencia, y que sepáis cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa en vosotros los que creemos, nosotros los que creemos. Es decir, estas cosas, hermano, hay que cultivarlas, hay que buscarlas, hay que orar por ellas, hay que desearlas. Tenemos que luchar por ellas. Pablo lo que está haciendo aquí, hermano, es luchando por estos hermanos. La oración es una batalla, la oración es una lucha. Pablo continúa en el libro de Efesios explicando lo que Dios hizo
a causa de su determinación, a causa de su decreto de salvar. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice él en el capítulo 2, nos dio vida. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y él explica que estábamos siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos hijos de desobediencia. Pero en el verso número 4, él agrega, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Estábamos muertos y nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos y nos dio vida con Cristo, por gracia. Eso es lo que Dios hace. Pero lo hace en base al decreto. Lo hace en Cristo. Pero nosotros necesitamos, hermanos, crecer en conocimiento de Él, espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él, para saber la esperanza a la que Dios nos ha llamado, para conocer la riqueza de la herencia que Dios tiene en sus santos y para saber el poder que actúa en nosotros. Y Pablo dice que el poder que actúa en nosotros es el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces Pablo nos sigue explicando, pues acá en el capítulo número 2, cómo Dios, estando nosotros muertos, nos dio vida. Y en el verso número 6 dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De nuevo, Pablo está hablando, hermanos, de lo que Dios hizo, de lo que Dios hace. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nos ha dado una posición de privilegio. Es una posición. Pero cuando hablamos de posición, hermano, lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha determinado, la pregunta es, entonces, ¿cuál es nuestra condición? En otras palabras, Dios ha determinado y ha dicho algo de nosotros, nos ha dado estas joyas preciosas, pero ¿las estamos usando? ¿Las estamos usando? ¿Estamos conscientes? ¿Tenemos la certeza de la fe? ¿La certidumbre de que esas cosas nos pertenecen? Porque hay una batalla en el cristiano, como la batalla de Asaf en el Salmo 73. Vengan conmigo al Salmo 73, por favor. Asaf en el Salmo 73 comienza declarando la bondad de Dios y su convicción de que Dios es bueno, lo cual es innegable, ¿no? Pero inmediatamente Asaf habla de su condición, de cómo se siente él. Y la manera en que él se siente no concuerda con lo que él está diciendo que cree. Leamos, dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esa es la convicción de él. Y es verdad, Dios es bueno para con los limpios de corazón. En el verso 2, él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Noten ustedes, hermano, esa divergencia. Esto es realmente confuso, ¿no? Porque él está diciendo, Dios es bueno, pero en lo que a mí respecta, no me está funcionando. A mí no me está funcionando. Yo recuerdo un hombre, hermano, que un día se me acercó y confesó un pecado grave en su vida. Y me dijo, yo creo que me voy a ir de aquí porque el evangelio a mí no me está funcionando. No me está funcionando. No, ya no supe más de él. No sé si era un ignorante, un vuelve para atrás o un poca fe. Sería bueno que tú te preguntaras qué eres, un ignorante, un vuelve para atrás o un poca fe. Pero esa lucha la tenemos que pelear. Y ahora, la historia de ignorante, vuelve para atrás y poca fe, la estaban conversando
cristiano y esperanza. Y esperanza representa todo lo contrario de estos personajes. Esperanza era un hombre fuerte y cristiano también. Claro, cristiano era un hombre fuerte, pero cuando uno lee toda la historia, ese hombre tuvo momentos de debilidad y de desvío y de derrota, pero se mantuvo. Es una batalla verdadera, hermanos. Por eso es que Pablo ora después de hablar de expresar todas esas cosas tan maravillosas y de alegrarse y dar gracias porque los efesios creyeron y recibieron esto y amaban a los hermanos. Pablo dice, por esta causa yo oro por ustedes. Hago estas oraciones, estas peticiones. Pablo explica muchas cosas profundas acá en el libro de Efesios con respecto a nuestra salvación. Nos habla de la gracia. Nos dice en el versículo 8, que es uno de los versículos más preciosos de Efesios, capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En el verso 11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora Pablo les comienza a explicar a los efesios cómo ellos, que eran griegos, porque los efesios eran griegos, Pablo les recuerda que ellos eran extranjeros, no tenían nada que ver con los pactos que Dios le dio a Israel, no tenían nada que ver con las promesas que Dios le dio a Israel, no sabían nada de eso y sin embargo, a pesar de ser ignorantes, de ser extranjeros, advenedizos, de no participar de todos esos privilegios, Dios los llama y Dios los une al pueblo de Israel y los hace parte del pacto y les da la ciudadanía de Israel espiritual, la ciudadanía espiritual. Vean cómo Pablo lo explica en el verso número 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes eran extranjeros, ustedes no tenían parte ni suerte en los pactos, en las promesas, en todo lo que Dios le prometió a Abraham, todo lo que Dios le prometió a Moisés, lo que prometió a David. Todo eso ustedes no eran parte, sin embargo, Dios los ha unido a su pueblo. Y no está hablando de la etnia israelita, no está hablando del pueblo geopolítico, está hablando del pueblo espiritual de Israel. Y les dice, ahora ustedes son conciudadanos de los santos. No solamente Dios les ha perdonado los pecados, pero los ha hecho participantes de todas las promesas del Antiguo Testamento. Y ustedes son conciudadanos de los santos, como lo dice acá en el verso 19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. En el capítulo número 3, Pablo sigue hablando acerca de todo esto, a lo cual él se refiere como las inescrutables riquezas de Cristo. En el verso número 8. Lean conmigo el capítulo 3, verso 8. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable quiere decir que nunca se puede llegar al fin, no se puede llegar a entender qué tan grande es. Algo inescrutable es algo, no que sea incomprensible, pero que nunca lo vamos a terminar de comprender plenamente. No hay manera de contarlo, es infinito. Entonces Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Estas son las inescrutables riquezas, son las joyas que nosotros poseemos, el tesoro en vaso de barro. Eso es lo que Pablo está explicando acá. En el verso 14, noten ustedes, hermanos, la secuencia de Pablo. Pablo aquí no está dando un discurso teológico. Pablo aquí está hablando con el pueblo de Dios. Pablo no está hablando de realidades del pueblo de Dios y de las batallas del pueblo de Dios. Entonces en el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, el anhelo de Pablo es que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y Pablo dice: por esta causa yo doblo mis rodillas, yo pido que el Señor os dé el ser fortalecidos en el hombre interior, fortalecidos, que tengamos certeza de nuestra fe, certidumbre, seamos fuertes internamente, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que aprendan a vivir una vida de fe en Cristo, que no parten su mirada de Cristo, que adentro de ustedes exista esa certeza de Cristo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, que estéis arraigados, o sea, que nuestras raíces se profundicen, y cimentados, que tengamos un buen cimiento en amor, arraigados y cimentados en amor. Está hablando de certeza, está hablando de certidumbre, está hablando de firmeza, porque ya tenemos esto, este tesoro es nuestro, pero lo estás usando, vives de acuerdo a eso. Ahora, esto, hermanos queridos, como lo dije al principio, es en un cierto modo subjetivo, porque es la experiencia interna del creyente. La convicción, la certeza, la certidumbre, la tenemos que cultivar, la tenemos adentro o no la tenemos. Está en nuestro hombre interior, la fortaleza, el entendimiento, el estar arraigados, cimentados, el comprender, la fortaleza. Eso es algo que está dentro, la esperanza. Tenemos que cultivarla y luchar por eso. Hablaremos un poco más de eso por la tarde, pero déjenme entrar al segundo punto, hermanos. Otro segundo aspecto de esta batalla que nosotros peleamos es la batalla de caminar dignamente conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. En el capítulo 4, Pablo nos presenta otra perspectiva de nuestra vida cristiana, que implica también una batalla. En el verso número 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora él usa la palabra que andéis, es decir, ahora se trata de cómo nosotros caminamos, no de lo que está dentro de nosotros, no de la certeza y la convicción interna, sino ahora de cómo vivimos, de cómo nos comportamos, de cómo es nuestra vida. Y el ruego de Pablo acá en el verso 1 es que nosotros, o que los efesios, en este caso, andéis, dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y aquí comienza, hermano, todas las aplicaciones prácticas de la doctrina de Pablo. Pablo comienza a prescribirnos cómo luce la vida o cómo debe lucir la vida, la conducta, el comportamiento de un cristiano. Habla primero con respecto a la vida dentro de la iglesia. Dice que con humildad y mansedumbre debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuimos llamados a una misma esperanza de nuestra vocación. Está hablando de la vida dentro de la iglesia. Debemos de caminar humildemente, mansamente en la iglesia, en amor, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz en la iglesia. Eso es caminar dignamente. Y Pablo pues agrega acá, hermano, los medios que Dios usa para eso, y los más importantes medios que Dios usa para eso es, según lo dice en el verso número 9, en el verso número 7, que Él dio dones a los hombres. Versos 7, 8 y 9, que dio dones a los hombres, y esos dones son apóstoles, verso 11, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
O sea, nos dio los apóstoles y tenemos sus escritos acá, nos dio los profetas, tenemos sus escritos acá, nos dio pastores, nos da pastores en las iglesias, evangelistas, maestros en la iglesia, para que caminemos dignamente en la iglesia, en unidad. Pero eso también es una batalla. Mantener la unidad de la iglesia, hermano, es algo por lo cual nosotros tenemos que batallar, tenemos que pelear. Y la manera de pelear es que caminemos con humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Y que nos aseguremos que los ministros dentro de la iglesia sean ministros ordenados bíblicamente. Pablo dice, para que ya no seamos, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, la iglesia va a tener firmeza y seguridad cuando tenga una membresía unida, una membresía comprometida y ministros ordenados bíblicamente. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí en pocas palabras. De manera, hermanos, que mantener la unidad de la iglesia, la pureza de la iglesia, es una manera de pelear la batalla. Pero es una batalla. En el verso 17, Pablo habla de otro aspecto de cómo debemos caminar nosotros dignamente. Dice en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, Pablo ya no está hablando en este párrafo, en este pasaje del caminar en la iglesia, sino el caminar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida personal. Y dice, os ruego, requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y comienza a darnos consejos prácticos. Que nos despojemos del viejo hombre, que renovemos el espíritu de nuestra mente, que nos vistamos del nuevo hombre. Y más específicamente, casos específicos, que desechemos la mentira, verso 25, que desechemos la ira, y cuando nos airemos, que no pequemos, que no demos lugar al diablo. En el verso 28 dice, el que hurta no hurte más, sino trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que caminar imitando a Dios. Eso es los 10 mandamientos, hermano. Obedeciendo los 10 mandamientos. La manera de imitar a Dios es obedecer los 10 mandamientos. La manera de imitar a Dios es vivir en la ley de Cristo, que son los 10 mandamientos. La manera de imitar a Dios es, Pablo lo dice en pocas palabras en el verso 12, andar en amor. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Andad en amor. Esta es otra batalla. Así como debemos pelear la batalla de la certeza de la fe, para que esas joyas, esa riqueza, ese tesoro que Dios nos dio, sea una convicción y que caminemos con esa convicción. También nosotros tenemos que caminar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida dentro de la iglesia, en nuestra vida afuera en la calle, en nuestra vida con nuestro prójimo, de una manera digna, conforme a la vocación a la cual hemos sido llamados. Pablo da ejemplos más específicos acá en el capítulo 5, diciendo, por ejemplo, en el verso 3, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Truanerías son bromas tontas, bromas absurdas, bromas vulgares. De los cristianos no. Ni truanerías que no convienen. Estoy leyendo capítulo 5, verso 4, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis
Esto que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y Pablo continúa dando esas instrucciones que son parte de esta batalla. Este es el punto, hermano, que yo quiero dejar establecido en esta mañana, que tenemos una batalla que nos puede llevar a nosotros, si no la peleamos adecuadamente, a la ignorancia o a la apostasía o a la pobreza espiritual, a la mediocridad espiritual. Esa batalla consiste en que nosotros cultivemos dentro de nosotros la certeza, la certidumbre de nuestra fe. Implica que nosotros caminemos, vivamos nuestra vida dignamente conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Pablo menciona más adelante, hermanos, aspectos tan específicos, por ejemplo, en el verso 22 del capítulo 5, como que las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Como que los maridos, en el verso 25 del capítulo 5, deben amar a sus mujeres. Los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres. Los siervos deben obedecer a sus amos. Los padres deben de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Porque todo eso es una batalla, es decir, toda nuestra vida implica una batalla diferente a la que tiene el mundo. El mundo pelea por sobrevivir, el mundo pelea por sus deseos, por sus metas, por su propia voluntad. Nosotros peleamos por la gloria de Dios. Peleamos por la voluntad del Señor, por el reino de Dios. Peleamos por nuestras almas, peleamos por nuestro prójimo. Esa es nuestra batalla. Pero en tercer lugar, Pablo también menciona en el capítulo 6, verso 16, que nuestra lucha es contra las acechanzas de Satanás. En otras palabras, tenemos una batalla interna por la certidumbre de fe, otra batalla externa por una vida que honre al Señor y que refleje dignamente la vocación a la que hemos sido llamados. Pero por otro lado, hay una batalla espiritual, hay acechanzas satánicas, invisibles, espirituales. Y Pablo se refiere a ellas en el capítulo 6, cuando dice: por lo demás, hermanos míos, además de todo lo que yo les he dicho, fortalezcanse en el Señor. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otras palabras, nosotros tenemos que estar vigilantes, porque Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Porque tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, y es muy sutil. Y Pablo nos advierte acá que esta lucha no es una lucha contra carne y sangre. No es una lucha contra algo visible. No es una lucha explícita, directa, visible. Es una lucha espiritual, invisible. Pablo lo dice de esta manera en el verso 12: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es eso? Eso es algo espiritual. Eso es algo, hermano, que nosotros no tenemos fuerza ni tenemos capacidad para pelearlo por nosotros mismos.
Así que el apóstol Pablo dice, tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza y luego tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para pelear esta batalla. Es una batalla verdadera, es una batalla real, es una batalla que hay que pelearla, como las otras batallas, hermano. Dios es un Dios que pelea batallas, Dios es un Dios guerrero. Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre, él pelea por su pueblo. Y por esa misma razón, también el pueblo de Dios es un pueblo que tiene que pelear una guerra. El pueblo de Dios pelea una guerra por una causa eterna, una causa más allá de nosotros mismos, más allá de nuestros propios intereses. Más allá del pan cotidiano, que Dios lo promete a los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Nuestra batalla es por el reino de Dios y su justicia, no es por el pan. El pan Dios lo va a proveer. Claro, tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables. 6 días trabajarás, dice la Escritura. Y Pablo dice que trabajemos con nuestras propias manos y el que no quiera trabajar, que no coma. Pero en la batalla del trabajo no se necesita ser cristiano para tenerla. Nosotros peleamos por una causa eterna, por una causa más allá de nosotros mismos. Y somos guerreros, hermano, en el contexto de nuestra vida entera. No solo en el contexto de nuestra vida religiosa. Somos guerreros en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Tenemos una guerra interna, pero tenemos una guerra externa también y una guerra espiritual y tenemos que pelear esa batalla. Eso es lo que Pablo nos está explicando acá. Anteriormente, antes de decir Pablo que nosotros debemos de vestirnos de la armadura de Dios, en capítulo 4, verso 24, dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de la santidad de la verdad, vestidos del nuevo hombre. Y ahora nos dice en el capítulo número 6 que nos vistamos de la armadura de Dios. Vestidos del nuevo hombre, vestidos de la armadura de Dios. En realidad es la misma vestidura, pero en diferentes frentes. Son diferentes maneras de decirnos, hermano, que tenemos diferentes frentes de batalla. Somos guerreros en el contexto de lo espiritual, en el contexto de lo interno y en el contexto de nuestra vida cotidiana. Peleamos una batalla aquí dentro de nosotros mismos, peleamos una batalla en nuestra vida cotidiana y peleamos una batalla invisible contra Satanás. Por eso debemos vestirnos, por eso debemos pelear. Pablo dice que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Los atletas del mundo para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Nuestra batalla es diferente. Pablo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que existe la posibilidad de la derrota, de ser un poca fe en nuestro caminar con el Señor. Pablo definió su vida, hermanos, cuando ya sabía que él iba a morir, con 3 metáforas, pocas palabras que definieron toda su vida. Él le dice a Timoteo, Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero esta fue la manera de él describir su vida. He peleado la buena batalla, he sido un guerrero, he acabado la carrera, he sido un atleta espiritual. He guardado la fe, he sido un administrador de lo que Dios me ha dado y lo he guardado, lo he conservado. He corrido, he peleado la buena batalla. Yo les mencionaba el día de ayer, hermanos, que la palabra batalla es la palabra agonizomai, de donde viene agonía. Esto es una agonía.
Esta batalla puede ser agónica. El verdadero cristiano vive en batalla, conoce la batalla, es una guerra. El verdadero cristiano, hermano, vive una vida de gozo y de bendición y de deleite, pero a la vez vive una vida de batalla continua. Tenemos que pelear esta batalla. Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas, hermano, Pablo las describe como argumentos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Argumentos, altivez, desobediencias. Y nosotros peleamos contra eso. No con armas carnales, sino con armas espirituales poderosas en Dios. De esas armas, de esa guerra, vamos a hablar, hermano, más específicamente por la noche. Pero tenemos que vestirnos. Pablo en otro pasaje, en el libro de Romanos, capítulo número 13, 12, dice, vestidos de las armas de luz. Así que tenemos que estarnos vistiendo constantemente del nuevo hombre, vestirnos de las armas de luz, vestirnos de la armadura de Dios. Nosotros que somos del día, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8. Seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos una batalla interna por la certeza de nuestra fe. Debemos de cultivar esa certeza. Debemos de renovar nuestro entendimiento. El espíritu de nuestra mente debemos de renovarlo. Debemos pelear esta batalla para caminar dignamente conforme a la vocación a la que hemos sido llamados y vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios, dice Pablo, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vienen días malos. No todos los días son malos, pero vienen días malos. A todo cristiano le llegan días malos, pero Dios no nos va a dar ninguna carga más grande de la que podamos soportar. Y Dios siempre, junto con la tentación, nos dará una salida, pero la batalla es verdadera, la batalla es cruel, la batalla es sin tregua. Si tú quieres vivir una vida fructífera en Cristo, crecer espiritualmente, vivir una vida que lo honre en tu hogar, en la iglesia, en tu trabajo. Si quieres ser fructífero espiritualmente, tienes que pelear esta batalla. Y si algunos no sienten esta batalla, es probable que no seas convertido. No tienes esta batalla porque tus intereses no son eternos, no son espirituales. Porque no hay una nueva creación, no hay una nueva vida en ti. Si no hay una vida espiritual dentro de ti, si no has sido regenerado, no vas a pelear esta batalla, no vas a entender esta batalla. Para ti la iglesia va a ser simplemente una cuestión de venir a calmar tu conciencia el domingo, venir a cumplir tu cuota religiosa, regresar a casa y seguir viviendo todos los días como vive el mundo. Pero el cristiano, toda su vida es una batalla para la gloria de Dios. Por eso, cuando el Señor nos enseña a orar, cuando le dijo a sus discípulos que oraran de tal manera, les dijo, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Tus intereses, Señor, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y también el pan, que lo necesitamos, el pan nuestro, dánoslo. Pero cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, lo que denota eso es, hermanos, dependencia, porque no dice el pan de la semana ni el pan del mes, dice el pan de cada día, el pan nuestro de cada día. Es decir, cada día debemos depender del Señor. No importa que tú tengas 1 millón, 2 millones en el banco, tienes que depender del Señor, no de los millones que tienes ahí. No importa que tengas un trabajo muy seguro y muy bien remunerado, tienes que depender del Señor cada día, no del trabajo, no de tus talentos, no de tus habilidades, sino del Señor.
Eso también es una batalla. Peleamos una batalla para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos has llamado soberanamente para enriquecernos, para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos has dado tantas cosas maravillosas, Señor, que Pablo dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Permítenos entender, conocer, apreciar y usar ese tesoro para tu gloria, para el bien de tu iglesia, para el bien de nuestro prójimo. Permítenos caminar dignamente conforme a la vocación a la que hemos sido llamados, Señor. Vivir una vida que te honre, convencidos de lo que nos has dado, manifestando con nuestra vida lo que somos y peleando, Señor, vestidos con la vestidura de Dios contra las acechanzas de Satanás. Danos gracia, por favor. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros y no nos dejes a expensas de nuestras propias fuerzas. Te necesitamos. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.